Bienvenidos a Memorias del Presente, una conversación a propósito del informe que la Comisión de la Verdad acaba de legarle al país. Hoy vamos a conversar con Gloria María Gallego, profesora de la Escuela de Derecho de AFIT, y con Manuel Alonso, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. A los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto estar aquí. Hay un tema muy importante por el que nos convocamos a conversar hoy, y es la necesidad de comprender lo que pasó en Colombia durante casi 60 años y que hemos denominado conflicto armado interno. Tal vez el sentido de las miles de páginas que la Comisión acaba de entregarle al país es conocer la verdad, pero también entender por qué nos pasó. Y digamos que esta es la razón, el verbo que nos convoca para hablar hoy. Hay unas cifras que el informe de la Comisión reveló y que se convirtieron pues en noticia, que se han convertido en un tema de conversación entre los públicos, y voy a destacar solamente dos. Aquella que habla de casi 10 millones de víctimas en Colombia, y la que también dice que un 90% de esas víctimas fueron civiles. Y me gustaría preguntarles, a partir de esas cifras, ¿qué retrato de país se hacen ustedes? Gloria. Este capítulo de hallazgos que nos entrega la Comisión se inicia de manera muy conmovedora con ese primer hallazgo, que es la Colombia herida. Un país donde se han producido tantas millones de víctimas, es un país con desgarramientos, rupturas, con un trauma colectivo y una catástrofe social que se revela ya en esa magnitud asombrosa de casi 10 millones de víctimas. Demasiadas cosas se perdieron, fueron dañadas, se rompieron para que llegáramos a semejante nivel de dolor. Me parece muy conmovedor que se inicie así el informe, no por la historia de la guerra, las líneas de desarrollo, sino por sus víctimas. Manuel, una cifra como un 90% de víctimas fueron civiles. ¿Eso qué te dice de este país? Bueno, más que el país me habla de una evidencia total, y es que por lo general la naturaleza de las guerras civiles es esa. Es decir, es escandaloso, es triste, es desgarrador, nos coloca ante el espejo a una realidad que me resulta absolutamente brutal, casi 10 millones de colombianos victimizados, pero me parece que se inscribe en la trágica historia de los conflictos armados contemporáneos. Hace buen tiempo todas las guerras, nuestra guerra entre ellas, ha tenido por objeto a la población civil. No hay, creo que son excepcionales en el tiempo contemporáneo, conflictos en los cuales efectivamente no sea la población civil la que resulte especialmente victimizada. Creo que Ucrania está mostrando, y lo que está pasando en Ucrania, precisamente esas formas de victimización sobre los civiles. Cuando hablamos de conflicto armado interno en Colombia, nos dicen o nos decimos fue un enfrentamiento entre unos grupos, entre unos ejércitos irregulares que en distintos momentos se fueron sumando a la confrontación contra las Fuerzas Armadas. Y uno se imagina una batalla como las de las novelas, en las que unos hombres de un grupo y de otro se enfrentan y se matan. Pero cuando nos dicen que el 90% de quienes murieron ahí son civiles, nos está hablando de qué tipo de guerra fue la que ocurrió acá. ¿Cómo lo ves, Gloria? Una guerra que se degradó muy pronto porque muy rápidamente las partes en conflicto volcaron sus intereses en captar el apoyo de la población civil y en asumir que cuando habían zonas donde la población civil no simpatizaba, no colaboraba, empezó a haber una presunción de culpabilidad acerca de que se conectaba con el enemigo. Entonces, de repente el campo de batalla
fue pasando a un segundo plano y se fue convirtiendo en una confrontación por la simpatía de la población civil con las consecuencias fatales que esto trajo. Solamente se puede dirigir la violencia contra los combatientes, eso es lo que impone el derecho internacional humanitario, pero acá apareció esa técnica de el acercamiento indirecto, y es: si no puedo dañar al enemigo, voy hacia la población que habita en la zona por donde él se mueve, y dañando a la población civil indirectamente le produzco daño, y de ahí viene esa cifra insólita de que el 90% de esos muertos, de casi 500.000, son personas civiles, es decir, personas inermes, ajenas a la contienda. Manuel, o sea que todos nosotros, digamos, estuvimos en disputa en esa confrontación. Bueno, yo voy a poner algunos matices en la afirmación. Lo primero es, yo voy a volver sobre la pregunta que le hiciste a Gloria. Yo creo que hay una cosa que es hay dos cosas que son importantes. La primera, es una guerra en la cual claramente en los objetivos de los diferentes actores aparece la disputa por territorios, poblaciones y recursos. Y en esa disputa por poblaciones, territorios y recursos necesarios para derrotar a un enemigo que se define como binario, las guerrillas, el Estado, etcétera, pues se victimizó fundamentalmente a la población civil. Una victimización a la población civil que además se acompaña de una idea que está presente en lo que dice Gloria, y es que es una guerra cargada de categorizaciones sociales. Es decir, no es solo lo que yo defino genéricamente como un enemigo político, sino lo que yo defino como ciertas categorías sociales que no se acoplan o adaptan a mis concepciones sobre el orden. Definir a enemigos del Estado, a enemigos de la democracia, a enemigos de la moralidad, a enemigos del pueblo. Esa categorización va no solo a explicar las formas de victimización sobre ciertos sectores de la población civil, sino que además sirve de justificación para hacerlo. Y en relación con eso, cuando uno dice, cuando decís todos estuvimos, digamos que no podemos perder de vista que así sintamos que el drama humanitario nos afecta a todos. Hubo unos sectores especialmente vulnerados, hubo unas poblaciones especialmente vulneradas y unos territorios especialmente vulnerados. Para decirlo en términos simples, todos vivimos la guerra, pero no todos la vivimos de la misma forma, y no a todos nos golpeó de la misma forma. Y eso incluye no solo una dimensión espacial, no todas las poblaciones se afectaron igual, sino también dimensiones generacionales. No todas las generaciones vivieron y vivimos la misma guerra. Gloria, eso que está diciendo Manuel me lleva a mí a preguntarte si entonces esa diferencia en la manera como participamos o vivimos la guerra ha impedido que como colectividad aceptemos un conflicto armado y aceptemos las consecuencias y las responsabilidades del conflicto. Yo a veces oigo o leo a personas que dicen que no hubo conflicto, o a personas que habiendo tenido algún tipo de sufrimiento niegan su condición de víctima. En tus investigaciones has detectado esto, nos hace falta como colectividad aceptarlo. Nos hace falta tener una comprensión radical de que aquí ha habido un antagonismo, una ruptura de las cívitas, es decir, nuestra idea de nación, de colectividad, de Estado está fragmentada, y de ahí viene esa guerra que es una guerra civil, como lo mencionó ahora Manuel, y todo ese antagonismo lo hemos ido disfrazando de otros calificativos: terrorismo, amenaza terrorista, agentes del mal, sin entender a veces que los agentes del mal pues somos nosotros como colectividad,
Y de ahí la dificultad de los sectores sociales y políticos del país, desde qué orilla, para asumir el daño que nos hemos hecho, porque ha sido una guerra civil, feroz y fratricida, pero nos cuesta aceptar esa realidad. Entonces, según desde qué orilla política, siempre el daño lo han hecho los otros. Yo aquí quiero señalar la letalidad de ese lenguaje peyorativo y cargado de odio que pobló la vida nuestra durante décadas. Entonces, desde una orilla, hablar del sindicalista, del defensor de los derechos humanos, del estudiante que protesta como alguien peligroso, como alguien enemigo, y desde la otra orilla, llamar a los otros ya también como enemigos, terrateniente, latifundista, enemigo del pueblo. Les parece que la violencia solo ha habido una, y es la que golpea al sector de la sociedad o político con el que se simpatiza, y no se ve el dolor del otro lado. Y quiero señalar acá ese punto ciego que ha habido en el país, de parte de unos para reconocer el horror de la desaparición forzada, de la que ha sido víctima sobre todo un sector de la sociedad crítico con el orden establecido, con el gobierno, y desde pues, un sector muy radical en el país no ver también el dolor que han sufrido pues, las clases altas y lo que significó el secuestro. Nos hemos pasado negando esta hecatombe colectiva y así es muy difícil resolverla, hay que reconocerla primero. Manuel, ¿cuáles son los efectos de ese negarlo o de eso llamarlo con eufemismos que puede traer esto en una sociedad? Cuando uno se plantea el tema de la negación, en todo caso tiene que hacerlo y diferenciar planos. El primero es lo que significa la negación de lo que pasó para los actores armados. Los perpetradores tienen fundamentalmente una intencionalidad jurídica cuando intentan evadir estas referencias a lo que pasó. Es decir, yo estoy huyendo a la posibilidad de ser juzgado por organismos transicionales de justicia. La segunda es el plano de una negación institucional, ¿cierto? Que el conjunto de instituciones que dan o configuran una sociedad se niegue a reconocer la existencia del conflicto y a reconocer lo que allí pasó con las implicaciones que eso tiene en términos de invisibilizar el drama de las víctimas. Pero cuando las sociedades intentan olvidar, ahí hay que reconocer ciertos mecanismos y diferenciar. Yo creo que yo me puedo meter en un territorio que no es mío, pero hay que decirlo. El primero es que, de alguna forma, en 60 años de conflicto, con el número de víctimas de las que estamos hablando, 10 millones de víctimas, las sociedades necesitan cierta forma no intencional de procesar la conflictividad. Es decir, las sociedades desarrollan ciertos mecanismos que les permitan sentir que no viven en un contexto de amenaza. Si no lo desarrollan, esas sociedades pues, se pueden convertir en sociedades profundamente neuróticas o sociedades profundamente desquiciadas. Yo no sé cuánto hay de eso. Pero lo otro es el desafío, yo no creo que sea moral, creo que es ético, que significa enfrentarse a una realidad que coloca a tu sociedad en un escenario de brutalidad. Y usando la palabra entre comillas, la culpabilidad o responsabilidad que a mí me puede ser imputada por esa omisión. Es decir, socialmente no es fácil enfrentarse al drama de las víctimas y socialmente no es fácil y es largo ese proceso de aceptar hasta dónde me caben responsabilidades en eso que pasó. Cuando se trata precisamente de enfrentarme a esas responsabilidades, también socialmente se producen mecanismos que hacen que sea mucho más fácil mirar hacia otro lado. Y mirar hacia otro lado, no solo esquivando el hecho de
acercarme a la magnitud de lo que pasó, sino matizando, suavizando, legitimando o explicando de diversas formas esto que pasó. Bueno, la Comisión de la Verdad, cuando presenta su informe, también aporta unos datos para que miremos de frente lo que pasó en un proceso que seguramente será muy largo. Entonces vamos a escuchar al comisionado Alejandro Valencia hablándonos de las violaciones a los derechos humanos en el conflicto armado. Hay un capítulo que pues hace referencia al mandato 1, mandato 2, que es el tema de las violaciones de derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y de las responsabilidades colectivas de quienes cometieron esas violaciones. Pues ahí lo que uno se puede dar cuenta es que aquí han pasado muchas cosas malas, muchas cosas feas durante muchos años y como cometidas por todos los diferentes actores. Tal vez el país sabe, o el país, digamos, lo tiene conocimiento pues de esa violencia, pero pues ya verla, contarla en detalle o hacer énfasis de pronto en algunas violaciones que no son como tan comunes, pues yo creo que eso es importante. Por ejemplo, nosotros vamos a tener unos apartados hablando de el trabajo forzoso, que por ejemplo eso es una infracción que poco se comenta, o el tema de las amenazas, pues que sabemos que tal vez las amenazas puede ser casi la violación mayor, pero pues a eso se le ha dado como poca atención. Entonces yo creo que también es importante como visibilizar eso. Nos atrevemos también con base en una consultoría, digamos lo que es una de las apuestas más grandes y tal vez ha sido un ejercicio de poder acumular tal vez el mayor número de base de datos de violencia política, arrojar algunas cifras sobre 5 graves violaciones de derechos, como son el tema del homicidio, la desaparición forzada, el secuestro, el reclutamiento y el desplazamiento. Entonces yo creo que, por ejemplo, esas cifras que nosotros vamos a indicar, pues van a ser como muy relevantes y de alguna u otra forma, pues también mirar algunos niveles de responsabilidad colectiva, ¿no? De partes en el conflicto, llámese grupos guerrilleros, grupos paramilitares, fuerza pública, pero también terceros. Es decir, algunos sectores también, digamos, lo de índole empresarial y de otra naturaleza que pues cometieron esas violaciones o, digamos, lo conestaron, patrocinaron algunas de ellas, pues yo creo que eso también va a ser importante y relevante darlo a conocer al país. El informe de la comisión también ha hecho relevancia en las cifras, que es de lo que venimos hablando, unos números que muestran la magnitud de lo que fue el conflicto armado, pero que hay detrás de esas cifras que nos dicen de la manera y de quienes ejecutaron la guerra acá. Gloria, ¿quisieras contarnos algo de lo que vos analizás a partir de esas cifras? Sí, esas cifras hablan de una crudeza y de una ferocidad aterradoras en esta guerra. Muestran una magnitud diferenciada por regiones y en el tiempo, pero muestran una magnitud de sufrimiento humano que resulta realmente escalofriante. Sin duda alguna las cifras no tienen un número, no tiene historia, no tiene nombre, se necesitan los relatos de las víctimas y por eso hay unos volúmenes testimoniales que dan cuenta de los desastres provocados en la vida de las personas, las familias, las comunidades y en la nación, pero también da cuenta de una racionalidad detrás de todos estos grupos armados, porque René Girard lo dice claramente, la violencia no es nunca irracional. Si hay una actividad en donde celebra sus fastos la inteligencia humana, es en la producción de violencia. Una de esas es cómo las distintas partes en conflicto, defendiendo proyectos de orden social contrapuestos, valiéndose de discursos justificatorios, de ideologías violentas, privilegió siempre la lógica del fin justifica los medios y los intereses políticos y militares en disputa, pues los van a defender a sangre y fuego y prácticamente yo creo que hubo un credo común, por muy enemistados que estuvieran
el Estado, los grupos insurgentes y los grupos paramilitares, y es que la producción de víctimas era el precio a pagar por lograr esos fines. Por tanto, no hubo consideración en los territorios frente al sufrimiento de las personas civiles que quedaban entre esos fuegos cruzados. Pero algo más, esa violencia nunca fue incidental ni de efectos colaterales, fue una violencia selectiva, con un blanco de ataque muy identificado, y cada uno de esos grupos pues tenía aparatos de inteligencia para seleccionar a los candidatos a ser secuestrados, desaparecidos, torturados, asesinados. Por tanto, esa racionalidad es la que va a producir esa magnitud que hoy nos está revelando la Comisión de la Verdad, porque hay un trabajo empírico muy dedicado. Medir 60 años de producción de víctimas ya es muy complejo, seguramente que se van a ir decantando más y más cifras, pero yo creo que sí nos dan un panorama bastante amplio y argumentado de esos números de atrocidad. Tomo algunas cosas de lo que está diciendo Gloria y agrego unas cosas sobre las cifras. Bueno, lo primero es que resulta evidente que a pesar de los aportes que hace la Comisión, pero que también ha hecho la Unidad de Víctimas o lo que ha hecho el Centro Nacional de Memoria Histórica, todavía estamos lejos de ponernos de acuerdo sobre la magnitud de lo que nos pasó y la magnitud exacta de lo que nos pasó. Eso puede ser importante a futuro el país tendrá que seguir discutiendo sobre esas cifras, a futuro el país tendrá que contrastar cuáles cifras resultan más creíbles o no, y al final de cuentas la Comisión de la Verdad empezará a explicarnos cómo construye un conjunto de cifras que nos muestran que la magnitud de lo que pasó era más grande de lo que creíamos. Creo que la primera cosa que me produce a mí el informe de la Comisión es el asombro de cifras que están muy por encima de lo que habíamos más o menos dado por sentado. Pero esa es una discusión que el país tendrá que ir librando poco a poco y tendrá que intentar llegar a unos acuerdos donde nunca tendremos una magnitud exacta y tendremos que renunciar a esa pretensión de lo que pasó. No va a ser posible. Lo que sí no puede pasar, y aquí llamo la atención sobre un asunto, es relativizar los otros aspectos que hay detrás de las cifras por centrarnos o concentrarnos simplemente en una discusión sobre la veracidad o no de esas cifras. Me parece que debemos esquivar la trampa de tener una discusión permanente sobre las cifras y pasar por alto eso que hay detrás de ellas. Y eso que hay detrás de ellas, ya Gloria señala algunos asuntos que yo creo que son muy importantes. El primero es que más allá de las cifras, todas coinciden y todas las fuentes de información, sean el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Registro Único de Víctimas, el trabajo amplísimo de la Comisión de la Verdad, nos llaman la atención sobre la selectividad de la violencia. Selectividad de la violencia en la cual nos resulta más o menos claro que la violencia en Colombia no tuvo un patrón de indiscriminación, no fue una violencia indiscriminada y no fueron actores más o menos locos haciendo lo que la guerra los empujaba a hacer. No es esta imagen de que la guerra lo obliga a hacer a uno cosas, sino que uno hace cosas en la guerra. Yo me acuerdo, yo reconozco todo lo que han sido, por ejemplo, las declaraciones de la gente de las FARC, pero hay un evento que a mí me llamó mucho la atención en el que Ala P está pidiendo perdón y él dice que pide perdón por aquellas cosas que la guerra le obligó a hacer. Yo creo que lo que tienen que pedir, y eso después las FARC lo ha hecho claramente, es pedir perdón por las cosas que hicieron en la guerra. Y eso, la selectividad toca con otro asunto que Gloria ya llama la atención, y es la profunda racionalidad de los actores. Todos los actores hicieron planes estratégicos, todos los actores se trazaron objetivos
en la disputa de territorios, poblaciones y recursos. Y si uno mira cuidadosamente, casi todos pusieron por encima de cualquier consideración humanitaria el cumplimiento de esos objetivos. Los actores fueron profundamente racionales en los objetivos que buscaban, y creo que el informe de la comisión nos empieza a dar pistas sobre cuáles fueron algunos de esos objetivos que primaron sobre cualquier consideración humanitaria. Con eso que estás diciendo, Manuel, yo quisiera preguntar en ese escenario, ¿qué hacía el Estado? Porque hay unos actores armados, insurgentes, haciendo su guerra, haciendo los ataques selectivos a las personas o a los colectivos o a las organizaciones sociales, y entonces, ¿cuál fue el papel del Estado que se supone está para proteger? Gloria, si quieres. Yo creo que un primer papel fue claramente omisivo. El Estado no ejerció su potestad regulatoria, por ejemplo, sobre la actividad económica y los intereses económicos, que muy rápido se entremezclaron con las ideologías y con la disputa política, y se permitió que la guerra se convirtiera en una oportunidad para acopiar riquezas. La cifra del expolio de tierras y de las tantas miles y miles de familias a las que les fue arrebatada la tierra en la más absoluta orfandad de lo público, porque no había un Estado protector ni frente a la conducta de los ejércitos en las batallas, ni mucho menos frente a esos intereses territoriales que incluían prácticamente cambiar a los propietarios, pequeños propietarios campesinos, por latifundistas, y así fueron asesinados y condenados a la pobreza miles de personas y familias. Y aquí quiero señalar, en esa orfandad del Estado está esa historia de tantas familias a lo largo de 1, 2 y 3 generaciones golpeadas por la guerra, solo por vivir en zonas de alto interés económico, zonas ganaderas, zonas auríferas, luego ya zonas de expansión del narcotráfico. ¿Dónde estaba el Estado? En muchos casos en ninguna parte, o en otros casos pues claramente estaba auspiciando ya un proyecto de control paramilitar que incluía la expansión del latifundio y la unión de los intereses del gran capital colombiano con los intereses capitalistas transnacionales, pensando por ejemplo en los megaproyectos. Ese es un Estado que dejó a miles de personas en la indefensión y libradas a su suerte, en esa fatalidad de cuando se entrecruzan lo militar y lo económico y lo político. Esa pregunta, bueno, yo vuelvo sobre temas que pone Gloria. Lo primero es que cuando uno piensa en el Estado colombiano, en la responsabilidad del Estado, tiene que señalar que una de sus mayores responsabilidades tiene que ver con la configuración misma del Estado colombiano. Un Estado que, Gloria ya lo señala, tuvo una presencia profundamente diferenciada en el territorio nacional, que protegió mucho más en ciertas zonas integradas o que servía a ciertos intereses económicos, y que por esa vía no tuvo la capacidad para brindar protección efectiva a muchos ciudadanos de este país. Un Estado que además por su forma histórica de configuración tiende o no tuvo capacidad de efectivamente tener la potestad del monopolio legítimo de la violencia para garantizar efectivamente la seguridad de muchos ciudadanos, y que en esa estructuración de larga duración en la cual no tengo capacidad de tener ese monopolio, se acostumbró a delegar en privados el ejercicio de la violencia. Ejercicio de la violencia que le permitió a la institucionalidad en Colombia hacerse el de la vista gorda, crear, patrocinar, ignorar esta presencia de ejércitos privados.
presencia de ejércitos privados que además, por las cifras que muestra la Comisión de la Verdad, van a ser los principales perpetradores de las diferentes modalidades de violencia que vivió este país. Es decir, resulta obvio en el informe de la Comisión que cuando miramos responsables, pero también esto aparece en las cifras que nos había presentado el Centro Nacional de Memoria Histórica, los paramilitares son los principales perpetradores de las violencias en Colombia. Y finalmente, cuando piensa uno en el Estado, también piensa en una institucionalidad que en la lógica de lo que fue la lucha contra el comunismo, ejerció y victimizó a ciertos ciudadanos que catalogó o calificó en unos momentos como enemigos del Estado, en otros momentos como enemigos de la nación y la patria y en otros momentos como enemigos de gobiernos específicos. En esa calificación de esos ciudadanos como enemigos o del Estado, del gobierno, de la nación, el Estado también fue un perpetrador de formas específicas de violencia no legal. Bueno, vamos a escuchar a Alejandro Valencia, comisionado de la Comisión de la Verdad, contándonos sobre sus hallazgos acerca de las violaciones a los derechos humanos. La gran paradoja es que pues, precisamente esta comisión pues, no fue una comisión de cierre del conflicto armado. Sabíamos que con el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP pues, se iban a dar como unas mejores condiciones y desafortunadamente pues, la violencia política persiste, incluso se agrava en algunas regiones del país. Yo creo pues, que tenemos que seguir insistiendo en que estos elementos con los cuales trabaja el sistema para la paz, cuáles son la justicia, la reparación, y a nosotros que nos correspondió pues la verdad, pues tienen que continuar y tienen que asumirse de una manera integral y de una manera sincera y honesta por la sociedad colombiana, pues para que definitivamente pues podamos de una vez por todas, ojalá, pues contar con una Colombia con un rostro más humano y con un país pues donde se respete pues la dignidad de todas y todos. Estamos hablando de las responsabilidades del Estado en el conflicto armado y a mí me surge la pregunta por la democracia en Colombia en tiempos de guerra, por decirlo así. Durante todo este tiempo hubo elecciones, asistimos a las urnas, los partidos políticos en algunas épocas se reprodujeron, se transformaron, incluso hubo aires de renovación con la nueva Constitución. Entonces me pregunto, ¿cómo se caracteriza la democracia colombiana en un escenario de conflicto armado como del que hemos hablado? ¿Quién de los dos quiere empezar? Vamos, como quieras, Gloria. Yo creo que lo primero que aparece es una cosa que ya ha sido enunciada por muchos de los estudiosos de la democracia en Colombia, y es señalar que nosotros tenemos una institucionalidad formal fuerte, que tenemos una constitución bastante garantista, que hemos tenido elecciones más o menos limpias y más o menos regulares, y que tenemos en términos generales una democracia que funciona o ha funcionado en un contexto de profunda violencia. Como dice Francisco Gutiérrez Anín, es una democracia manchada con sangre, manchada con procesos de profunda coactación a actores subalternos, una democracia manchada con otros polvos blancos, pero democracia al final de cuentas. Eso es el primer dato que hay que tener. Pero cuando uno piensa en patrones o en formas de victimización, resulta obvio que en el conflicto armado colombiano se vivió una cosa muy, muy puntual. Uno, un ataque repetido y sistemático a los actores institucionales y no institucionales de la democracia, la violencia contra actores de partidos de izquierda y partidos de oposición, pero también con los miembros de los partidos, militantes de los partidos tradicionales,
la violencia contra líderes, la violencia contra periodistas, la violencia contra autoridades tradicionales, la violencia contra candidatos a cargos de elección y contra funcionarios públicos, muestran efectivamente que aquí es posible identificar unos patrones de violencia contra actores de la democracia. Patrones o formas de victimizar relacionadas con la democracia que tienen una segunda particularidad, y es que atacan fundamentalmente a los actores locales de la democracia. Entonces, digamos que en un contexto democrático a nivel nacional, tenemos unas democracias muy imperfectas a nivel local. Gloria, ¿cómo se puede hacer actividad política? Pienso en lo local, el candidato al consejo, el candidato a la alcaldía de un pueblo, el candidato al Senado en muchas regiones. ¿Cómo puede hacer política en un contexto de conflicto armado y cuáles fueron las consecuencias para muchos de ellos de haberlo intentado? La palabra y la sangre permanentemente entremezcladas, porque esa sociedad civil que se moviliza por la democracia en el país, y eso ha sido una constante, las grandes movilizaciones nacionales reclamando participación, libertad política, democracia, han estado entre dos fuegos siempre. En un lado, ese sector de la sociedad que se alzó en armas y que lo hizo en nombre de la democracia y que pensó que con el juego de las armas, la gramática bélica, iba a ser más democrática la sociedad colombiana. Pero asesinar en nombre de ideas es todo lo contrario de la democracia, porque la democracia es el sucedáneo de la violencia en la esfera pública, es el discurso, es el debate público, son los sufragios, y por tanto era como un contrasentido que los grupos insurgentes pensaran, como lo pensaron, y parecía sinceramente que Colombia llegaría a ser una democracia de avanzada por la vía de un alzamiento armado. Derramaron mucha sangre, sobre todo de esos sectores políticos más conservadores y tradicionales, gobiernistas, y que fueron sometidos sin duda a un exterminio. Pienso en los concejales del Partido Conservador y Liberal en tantas zonas del país. En el otro lado está una tendencia del sistema político colombiano, y es tratar las reclamaciones públicas, las protestas populares, no como un asunto de escuchar, de atender desde las autoridades esas legítimas reivindicaciones, sino convertirlas en un problema militar. Entonces hay una manifestación y se movilizan tanquetas pensando que esos que están ahí no son ciudadanos que reclaman derechos, sino una horda de gente peligrosa a la que hay que reprimir. Y aquí viene para mí esa tragedia que está en estas cifras, y es cómo reclamar mejores condiciones de vida, consolidar la participación democrática, le costó la vida o el exilio, porque este informe habla del exilio, a miles de colombianos. 1 millón de personas tuvo que irse de este suelo y de su país, porque no cabía en los estándares de lo admitible aquí en Colombia. Un partido político fue exterminado, y esto sucedió en una democracia. Normalmente son los totalitarismos y las dictaduras las que eliminan partidos políticos, pero eso sucedió acá con la Unión Patriótica, y pienso sobre todo, porque todos tenemos la imagen de los magnicidios aterradores, pero el candidato a la Junta de Acción Comunal, el concejal, el alcalde, que fueron asesinados en tantos territorios del país y que instalaron el miedo como una realidad cotidiana para las personas que intentaban sobresalir en lo público y hacer escuchar su voz por unas condiciones de vida distintas. Patria, usted me deja agregar una cosa muy breve. Yo creo que estamos agotándonos el tiempo, pero es simplemente llamar la atención sobre una relación que la Comisión establece, y es la exacerbación de la violencia en Colombia en periodos de negociación de paz y de apertura de procesos de democratización. Yo creo que esa es otra de las variables que la Comisión llama mucho la atención y es importante, y es que aquí se ha exacerbado la violencia cuando se han presentado precisamente procesos de negociación que conducen a procesos de democratización.
Cuando uno los escucha, a Gloria con la vehemencia con la que describe lo que ha pasado, y a Manuel hablando precisamente de la exacerbación de la violencia durante los procesos de paz, yo me pregunto qué es lo que palpita todavía en el ciudadano que lo lleva a ir a las urnas y a producir hace menos de un mes una votación tan alta por los distintos candidatos. ¿Eso cómo se explica? Lo que pasa es que nosotros seguimos teniendo mucha fe en algunas cosas, seguimos teniendo una profunda fe en el proceso democrático y de lo que es, de lo que él deriva. Como tenemos una profunda fe así, esta es como la metáfora invertida, nosotros tenemos una profunda fe en las leyes y en la Constitución, así todos nos la saltemos. Yo también creo que hemos históricamente depositado o históricamente tenemos un rasgo fundamental y es que podemos combinar la vida republicana, somos demasiado republicanos y toda la vida lo hemos sido, y seguimos teniendo esa particular seducción por el republicanismo, como tenemos una particular seducción por el civilismo, así estemos en guerra y así nuestra democracia a nivel local sea profundamente deficiente. Hay dos rasgos, Patricia, muy colombianos. Uno, que los problemas de esta guerra se resuelven en familia y que nosotros salimos adelante, nos reponemos de nuestras heridas con una familia muy unida. Y el otro, lo señalas y yo lo quiero ampliar, es el pensar que siempre la vida va a ser mejor. Sin eso este país se habría hundido con semejante crudeza. Entonces, contrariando la realidad del exterminio de la UP, nosotros veíamos cómo mataban a los candidatos o a los elegidos y salían nuevos candidatos y nuevos aspirantes. Una fe en la democracia, por mucho que suenen las balas, que hace que siempre haya personas dispuestas a participar, que van con entusiasmo y que se han pasado estas décadas en las urnas, haciéndole el stop a la violencia, porque es que ir a las urnas es justamente oponerse a la gramática de las armas. Y ahora fueron ¿cuántos votantes? Estas son las elecciones más numerosas en esos periodos en los que se está matando a los líderes sociales, a los firmantes del acuerdo de paz, pero siempre nos gusta contrariar la realidad y por eso el país ha avanzado, porque por mucho que esta democracia haya sufrido tantos embates, pues tenemos esa constitución, tenemos elecciones regulares y algo que quiero señalar y que lo menciona ya la comisión muy al comienzo del informe es una juventud altamente comprometida. Estos muchachos y muchachas que se encuentran con estos traumas intergeneracionales del abuelo desaparecido, del tío asesinado, de la madre secuestrada, creen en la democracia y salen a las calles, etcétera. Entonces, entre el dolor y el optimismo, en eso se nos va la vida nacional. Bueno, vamos a ver de nuevo al comisionado Alejandro Valencia hablándonos de los hallazgos en cuanto a las violaciones a los derechos humanos. Este país, digamos, lo reta y lo desafía a uno con todo lo que pasa. Obviamente, pues el gran mensaje que también nosotros queremos señalar es que la violencia y que las armas pues definitivamente no son la solución y que obviamente hay que buscar soluciones políticas o soluciones negociadas y que hay que hablar con todo el mundo, ¿ah? Y que aquí hay que hablar incluso con narcotraficantes, con criminales de otra índole y que pues es la única manera de lograr intentar superar lo que estamos viviendo y que definitivamente pues armas y política no van, armas y violencia tampoco van y a ver si pues de una manera mucho más tolerante, más consensuada podemos salir alguna vez de esta guerra. Esa efervescencia política de la que estaba hablando Gloria, refiriéndose a la participación de los jóvenes, pues me lleva a preguntarles, comprender para qué, o sea, para qué sirve este ejercicio, no solo de la comisión, sino el ejercicio posterior que hará
la sociedad colombiana al leer, analizar, desglosar, debatir el informe? ¿Para qué nos va a servir eso? Una sociedad queda desorientada si no intenta reflexivamente abordar el lado trágico de su existencia. Entender las líneas de desarrollo que nos condujeron a esta catástrofe, entender la lógica de la violencia en la guerra, captar en lo profundo el sufrimiento de las víctimas, se vuelven elementos para atender el pasado, pero también para proyectar el futuro y tener un sentido transformador. Negarse a pensar, negarse a reconocer esta realidad descomunal, mirar para el otro lado, cerrar los ojos, yo creo que nos deja no solo desubicados en el mundo, sino inermes ante una realidad tan avasalladora. Por eso es necesario comprender. Manuel, ¿para qué ponerle la cara a la tragedia, como dice Gloria? Pues lo primero, comprender para lograr tener a través de la voz de las víctimas una verdadera dimensión de lo que fue este conflicto. Para que aquellos que no vivimos el conflicto de manera directa, seamos capaces de colocarnos en el lugar del otro, de la víctima. Comprender para tener la capacidad de insertar esos acontecimientos y esas formas de victimización en una narración colectiva que nos permita explicarnos por qué nos pasó y qué fue lo que nos pasó. Y finalmente yo diría que comprender para hacer ejercicios de transformación institucional y cultural que nos permitan acercarnos a una ética de la compasión en la cual pongamos por encima de todas nuestras calificaciones morales de lo bueno, lo malo, lo normal, lo anormal, lo subversivo o lo institucional, los enemigos del pueblo, cualquiera de esas calificaciones que terminan siendo muy morales, una ética sobre el valor del individuo, sea quien sea, por ser individuo. Me parece que para eso es central comprender. Y para cerrar esta conversación quisiera preguntarle a Manuel y también a Gloria si esa mención que Manuel hace a la ética, asumir la ética en las relaciones políticas, una ética centrada en el cuidado del ser humano, en el respeto por la dignidad, tiene que ver con la no repetición. De manera categórica yo creo que es el principio básico de la no repetición. Es decir, mientras no seamos capaces de desarrollar colectivamente una postura compasiva ante los que fueron victimizados y una postura ética de poner sobre cualquier categorización moral la dimensión simplemente del otro que merece, su vida merece ser respetada, la no repetición no es posible. El cultivo de una memoria robusta que abrace incondicionalmente a todas las víctimas, ricas o pobres, rurales o citadinas, mujeres o varones, que capte la hondura del dolor de esos hechos victimizantes, es lo que nos permite estar alertas frente a las señales que nos demarquen la explosión de nuevos procesos de violencia. Yo diría que sí, cultivar esta memoria, acercarnos a estos informes que son dolorosos, es el dolor de la lucidez, es lo que nos mantiene alertas, sí, frente al futuro, y yo diría que viene a ser como una especie de ética aplicada para la evitación de las atrocidades, y eso es la palabra que hoy llamamos no repetición. No incurrir en los horrores del pasado, superar el trauma colectivo a partir de reconocer radicalmente la verdad de ese trauma. Cuando nos instalamos en la negación, el horror tiene más abono para retornar. Bueno, muchas gracias a los dos, a Manuel Alberto, a Gloria María, por acompañarnos esta tarde, por ayudarnos a pensar y a poner los ojos de una manera más lúcida en el informe que la Comisión de la Verdad nos ha legado. Y a ustedes muchas gracias por estar en Memorias del Presente.